Volvemos con más Juernes de Birra por la noche, siendo ya las 21:30 y la promesa a la cual nosotros nos habíamos embarcado al principio del programa ya está por cumplirse. Del otro lado de la línea lo tenemos nada más ni nada menos que a Willy Quiroga. ¿Qué más decir de Willy Quiroga para presentarlo? Ya su solo nombre lo presenta así como es. ¿Qué tal, Willy? Hola, ¿Cómo Eduardo. estás? Hola, Eduardo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Acá estamos con Andrea Luna, Eduardo Tula y el operador Nahuel Nores, haciendo esto que es... Andrea Luna, ¿qué tal? Buenas noches, Willy. ¿Cómo estás? Willy, Bien. primero agradecerte infinitamente que nos atienda en este horario. Segundo, bueno, para arrancar la entrevista así como de lleno, ¿no? ¿Cómo te trató la pandemia, Willy? Digo, a los artistas ha sido como un bajón porque, sobre todo los músicos que en ese ida y vuelta que tienen con la gente, de pronto la pandemia nos obligó a todo el mundo a encerrarnos y bueno, los artistas por ende también encerrados. ¿Cómo te trató la pandemia? Y primero fue doloroso porque, a ver, se cortaron los shows y después yo estaba preparando otra banda paralela y también se cortaron los ensayos y todo, así que eso quedó ahí en stand-by. Pero después lo pensé y digo, bueno, tengo que ser cuidadoso, tengo que no arriesgarme por la edad que tengo, salir indiscriminadamente así a un lado a otro. Primero, principal porque me puedo contagiar yo, y segundo porque al volver a mi casa puedo contagiar a mi familia, o sea, y después lo pensé y digo, mejor voy a utilizar el tiempo que me está quedando libre para estudiar. Uh-huh. Así que me puse a estudiar el piano, que hacía rato que lo había dejado. Bueno, siempre hay que seguir estudiando, y después el bajo también. Uh-huh. Hay gente que me dice, ¿cómo estudias el bajo? Sí, por supuesto. Digo, uno nunca sabe todo, siempre aparece algo, una idea, algo que te renueva la forma de hacer las cosas. Y después me dediqué a escribir todo lo que se me ocurría, y también, que después te lo voy a enviar, un tema que compuse en la pandemia, uh-huh, con una letra de Marilyn Miller, que es una amiga cordobesa, profesora de canto, docente, uh-huh, y que vive en Altagracia, Córdoba, y que escribió una letra de los músicos en pandemia. Y me encantó, le dije si le podía poner música, y me dijo que sí, así que hicimos un combinado con otros músicos. Mi hijo Simón tocó la batería y tocó el piano. Uh-huh. Uno de los guitarristas de mi otra banda paralela, que es Jonathan Burgos, tocó la guitarra. El dueño de la sala donde se grabó puso el bajo, y yo puse la voz y todo, compuse el tema. Y el título del tema es Liberando Nuestra Esencia. Mira. Ya está en YouTube, así que lo pueden visitar tranquilamente. Buenísimo. Y nada, para marcar efectivamente que estuve trabajando, o sea, no me quedé así mirando televisión. Dije, no, voy a emplear el tiempo de manera que sea efectiva. Claro. Willy, ¿cómo es? Ya sabemos que ya nos venís contando que trabajás. Además de eso, ¿cómo es un día común de Willy Quiroga? Mira, un día común mío es yo a las 7:30, 8, que aunque hay gente que dice que se piensa que los músicos se levantan a las 3 de la tarde, no. Sí, no, si yo a las 7:30, 8 menos cuarto ya me siento molesto en la cama. Como que empiezo a darme vuelta para un lado, para el otro, y finalmente me levanto, me hago un desayuno. Sí. Y no la molesto a mi señora porque a ella le gusta levantarse un poquitito más tarde, a las 9, una cosa así, ¿viste? Y aparte,
no, no es un problema prepararse el desayuno, al contrario, me encanta sentarme, Ujú. esperar que el agua se caliente, mirar por la ventana, ver cómo está el día, pongo algún noticioso a ver si el mundo sigue andando, como dice el tango, en fin. Y después, bueno, después voy a mi lugar donde tengo todos los instrumentos y me pongo a tocar un poco el piano, una hora, hora y media, después el bajo, después pongo la computadora a ver si me llegó algún mensaje, porque siempre hay gente que me está pidiendo shows o cosas por el estilo, o sea, es bastante movido lo que hago. Buenísimo. Willy, tenemos el mensaje de un oyente que dice: saludos, quiero preguntarle a Willy qué se siente ser nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Es un honor inmenso, por supuesto. Sí, es un honor inmenso, porque yo viví en Buenos Aires, o sea, yo soy de Quilmes, pero no soy originario de Quilmes, que eso es lo que a veces a la gente de Quilmes le digo, mirá, lo más importante de amar el lugar que vivís y disfrutarlo, no necesariamente es haber nacido en él, sino, yo soy nacido en Río Cuarto, Córdoba, y pasé por Buenos Aires, viví en Barranca, viví en Parque Patricios, en fin, yo he vivido en muchos lugares, viví en San Fernando. Claro. Y el tiempo que pasé en Buenos Aires lo pasé muy bien, ahí trabajé, aprendí muchas cosas. Y el hecho de que me nombraran ciudadano norte de la ciudad de Buenos Aires para mí es un honor inmenso, realmente. No es para menos, sí. Claro, pero a ver, la idea era que tocara yo en la legislatura con mi banda. Lo que pasa es que vino la pandemia y lógicamente todo ese tipo de cosas quedan en suspenso, ¿verdad? Claro. Willy, mencionaste la banda, ¿no? Venís mencionando la banda. Eso es un proyecto solista de Willy Quiroga. Ahí conservás por lo menos el baterista actual de Box Day, ¿no? ¿En la banda paralela? Sí. No, es mi hijo, pero no. Porque aparte, a ver, Sí. no sé si se han enterado de que hay una banda que se armó ahora hace poco y está empezando a sonar, que es Primera Junta. Uh-huh. Y bueno, ahí está Simón, con Gardellini, Sí. y Beto Seriotti, que era el bajista De Alma Fuerte. de Alma Fuerte, exactamente. Entonces sería ya como demasiado seguir con Simón, o sea, darle otro trabajo más. No, la verdad, estoy con 3 músicos totalmente diferentes y que estamos muy conformes porque nos llevamos muy bien, que eso es una condición sine qua non. El hecho de tener buenos compañeros y llevarse bien con ellos, respetarlos. Uh-huh. Y el batero es Raúl Guta, Uh-huh. que es de Corrientes, y de vez en cuando lanza un zapucay. Bien ahí. Sergio Pesina, Sí. que era originario de Tres Arroyos, pero bueno, ahora se fue a Claromecó, porque como dije, quedó detenido ese proyecto, quedó detenido hasta que pase todo esto que está sucediendo, que es una desgracia no solamente para nosotros, sino mundial. Sí, y sí. Jonathan Burgos, que es quien puso la guitarra en ese tema, Liberando Nuestra Esencia. Pero eso no implica que... No implica el fin de Box Day. No, para nada, no, por eso estoy diciendo que es una banda paralela. Uh-huh. Claro. A ver, nosotros ya tocamos con esa banda a principios de este año, ya hubo una especie de relajamiento, no sé si se acuerdan ustedes, Sí. en enero, que hubo una especie de permitir que Claro. hubiera reuniones con protocolo, por supuesto, y tocamos en el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora. Uh-huh. Y nos fue muy bien, pero eso no significa que sea el fin de Box Day, Ujú. para nada. Es más, A ver, la gente porque
Lo que pasa es que yo, con la banda esta, nueva, voy a tocar temas míos o temas que estamos componiendo con esta banda. Sí. En cambio, Willy Quiroga Box Day, yo toco los temas que la gente quiere escuchar, que pertenecen a Box Day. Uh-huh. Claro, aparte digo, un poco pensar, ¿no? En Box Day, yo tuve la oportunidad de conocerlos, verlos por primera vez hace muchos años allá en Merlo. Tocaron en Merlo, que fue tremendo, y en ese momento había pibes mucho más jóvenes que yo en ese momento, pero fanático de Box Day, y me impresionaba, ¿no? Una banda legendaria que siga sembrando eso en las generaciones que vienen. Y creo que eso vos lo seguís viendo en Box Day, pibes jóvenes agitándola. Sí, totalmente. Obvio. Por supuesto, pero eso es lo que nos... A ver, eso es lo que nos indica que no hemos equivocado el camino, que lo que hicimos estuvo y está bien. Uh-huh. Sigue estando bien. Bueno, yo tuve la oportunidad de verlos el 2011, el 8 de mayo, Cañuelas, en el estadio de Cañuelas, con la gente de Quemando Combustible, con las motos. Ah, sí, que me acuerdo. Tocaron con Orcas. Un día de sol hermoso. Sí, la verdad que estuvo muy bueno ahí entre las motos, los fierros, la gente. Sí. Sí, bueno, tocamos ahí porque, a ver, Gardellini tenía una casa ahí de su familia, ahí en General Belgrano, y nosotros íbamos, hasta que un día nos encontramos con ellos y dice, che, pero nos gustaría que tocaran acá, que esto y otro. Bueno, finalmente se dio, y la verdad que lo pasamos bien. Sí, la gente de Quemando Combustible, muy buena onda. Sí, totalmente, claro. Willy, un poquito vamos como picoteando, ¿no? Preguntas, tenemos infinitas preguntas para hacerte, porque vos sos de la generación pionera del rock, de lo que después llamamos nosotros acá rock nacional. Pero en algunas entrevistas has contado vos que no cantaban en castellano. Y yo le contaba por ahí conversando que en su momento cantar rock en castellano era corte medio grasa, ¿no? No se podía cantar en castellano en principio el rock, ¿no? Sí, bueno, son esas cosas que a veces uno equivoca el concepto. Claro. Lo que pasa es que todo venía de afuera, o de Inglaterra, o de Estados Unidos, y todo. Incluso estaban los Shakers, que eran muy conocidos, y los Shakers cantaban súper en inglés. Uruguayos, claro. Sí. Y después había un grupo acá que se llamó, no me acuerdo, los In, que eran dos muchachos y dos mujeres, y que también cantaban canciones, hacían covers de canciones en inglés. Y bueno, lógicamente yo lo primero que escuché, por ejemplo, cuando tenía 12 años, era Elvis Presley y Bill Haley, y me mataron. Claro. Y después, cuando tenía 22, escuché los Beatles. Uh-huh. Así que, claro. Nada. Pero, en un momento dado, escuchamos a Almendra, a Manal, uh-huh, y nos dimos cuenta de que evidentemente la cosa iba por ahí, porque realmente estábamos conscientes de que como el inglés no es un idioma emocional, claro, no es un idioma autóctono nuestro, al contrario, es el español, que es una lengua hermosa. Si había el 10% de las personas que iban a vernos que entendían lo que estábamos cantando, el otro 90% se quedaba en ayunas, simplemente les gustaba la fuerza que tenía la banda. Claro. Así que nos dimos cuenta que primero escuchamos a Javier Martínez cantando que no había que tener un auto ni reloj de medio millón, y nos maravilló. Y no pasó más allá de un mes que nos convocaron la gente de Mandioca para hacer un recital ahí en el Teatro Pairó. Sí. Y que nada, todavía no habíamos cambiado a castellano. Todavía cantábamos en iglesia. A la gente le gustó mucho. Pero vino el flaco Luis Alberto y nos dijo que éramos una bola de acero que pegaba en la cabeza, que no entendía por qué cantábamos en inglés. Mirá. Cuando había todo un idioma a disposición. Y realmente nos terminó de convencer. Y sí, fue una buena elección, porque nos dimos cuenta de que la relación entre nosotros y el público
era mucho más cerrada, porque ellos entendían perfectamente cada palabra, cada expresión que usábamos. Bueno, Willy, hay una historia que está muy linda, es muy linda, que me gustaría que la compartas con nuestros oyentes, que es de cómo ¿Cuál? conseguiste tu primera guitarra. Es muy loca esa historia. ¿Sí, no? Sí, ¿por qué? No, esa historia la he contado 1000 veces y es así. A ver, es como a veces se cierran las cosas y se clarifican los caminos, porque hasta ese momento yo no pensaba en ser músico, simplemente disfrutaba de la música. Claro. Ya sea, yo ya hacía rato que escuchaba música clásica, por ejemplo, porque la había alguien me la acercó, así me hizo escucharla cuando estaba haciendo el secundario, y rock, escuchaba rock también. O sea, todo dependía del momento que yo estuviera deseando escuchar una música determinada, porque no siempre uno escucha lo mismo. Sí. Y bueno, sucede esto, que yo estaba trabajando con mi padre en una panadería, porque yo ya tenía 17 años, y como me iban a sortear, nadie me había dado trabajo, así que nadie quería darme trabajo ni podía, porque a los 18 te sorteaban para la conscripción. Claro. Así que llamé a mi padre, porque estaban separados mis padres, y le dije, mirá, papá, le digo, pasa esto y esto, y no, venía a trabajar conmigo. Y bueno, me fui a trabajar en la panadería con él, y al lado había un boliche, y yo iba siempre porque era amigo del hijo, y había un hombre que tocaba la guitarra, tocaba bien, pero era un hombre grande, un hombre de 60 y pico de años, y imagínate, yo tenía 17, era un pibe. Y este hombre tomaba mucho, porque no es un hombre que tomaba mucho. Tomaba Nunca mucho, lo vi, menos tampoco. Sí. No, menos tampoco. No, y aparte jamás le echaba soda al vino. Claro, puro, como hombre de campo, dijo. Como hombre de campo, exacto. Y bueno, un día él dejaba la guitarra parada acá al lado de la mesa, la ponía arriba de la mesa, y él mismo sin querer movía un pie y la pateaba sin querer, o la tiraba al suelo, pasaba otro que estaba peor que él, y bueno. Chao, pobrecita. Y exactamente, esa fue la frase que me pegó a mí. Dije, pobre guitarra, pobrecita la guitarra. Entonces me animé y le digo, maestro, por favor, le digo, la va a romper. No, me compro otra. Dice, bueno, si usted piensa de esa manera, porque también la mente que a mí me gustaría aprender a tocar la guitarra. Claro. Bueno, me dijo. Digo, bueno, ¿cuánto quieres? Comprame una botella de vino. Te salió barato. Me salió re barato. Mirá. Pero qué importante, ¿no? Porque claro, esa botella de vino y esa guitarra me trajeron acá ahora hablando con ustedes. Tu vida entera, claro, es... Vos antes de eso... Me hizo acordar a Papo, que es una guitarra y una muchacha para poder cantar. Qué loco, sí. Y es así. Fue increíble, porque ese fue el momento en que se cerró mi historia. Claro. No, hasta ese momento lo único que hacía era cantar, ya no, ya a partir de eso, ya bueno, armamos un conjunto folclórico con unos amigos, después otro me enseñó a tocar el bajo, después cuando aparecen los Beatles me compro la guitarra eléctrica y ya empecé otro camino. Agarrate. ¿Y dónde empezó? ¿Dónde empezó el camino del bajo? ¿Y por qué? No, el camino del bajo yo ya lo tenía. ¿Sí? En la época esta, primera, sí, vino un loco que tocaba la guitarra eléctrica y me dijo que yo tocaba la criolla todavía. Sí. Mira. Me dice, ¿no querés tocar el bajo conmigo? Y yo no tengo la menor idea. Y me dice, no, pero el bajo es fácil. Dice, tum, 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 tum. Bueno, entonces si es así, es tan fácil. Le digo, dale. Me trajo un bajo y bueno, ahí toqué el bajo con él. Y tocábamos Vacaciones en Hawái, El vuelo del moscardón, que era lo que se tocaba en aquella época, porque no había ese rock claro, que hay hoy en día o que vino después. No. Incluso antes de que apareciera el rock apareció Chubby Checker con el twist. Claro. Y yo bailé twist también. que para practicar a bailar el twist, que era mover la cintura, había que agarrar una toalla y uno se la pasaba por la espalda, no por la espalda, por la cintura,
y empezaba a medio como a refregársela y bueno, era muy tóxico. Otra que el rock and roll con la puerta, ¿no? Iba a decir exactamente eso, y con el rock and roll la puerta. Sí, sí. Que uno agarraba el picaporte. El picaporte y hacía los pasitos, claro. Así que entonces ahí empezó con el bajo, pero que después vos fuiste descubriendo que no era tan bueno, tum, 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 digamos. Claro, y después después cuando llego a Vox Day, yo ya tenía 10 años de experiencia, ellos eran mucho más chicos, yo tenía 17 y monedas. Sí. Y empezamos a tocar, y bueno, tocábamos temas de los Beatles, que yo tocaba temas de los Beatles. Ricardo cantaba temas de los Rolling Stones y así. Y un día se nos ocurre, ¿por qué no hacemos temas nuestros? Porque Ricardo tenía temas suyos y yo tenía los míos. Uh-huh. Digo, bueno, dale, hagamos. Y les pasé Azúcar Amargo. Ajá. Que después yo la registré mal, le puse Azúcar Amarga, pero en realidad es amargo. Pero si yo pongo en la planilla de actuación, pongo Azúcar Amargo, la máquina no la va a conocer el tema. Entonces tengo que poner amarga hasta la infinitamente. Claro, sí. Ya está, quedó ahí, amargo. Y quedó ahí como azúcar amargo. Pero sin embargo cuando canto digo Azúcar Amargo, porque eso es lo que corresponde. Y bueno, y Ricardo quería pasarme un tema de él con un acorde que yo no conocía, y me decía, hace así, hace asado, hace así. Y finalmente le digo, no sé, no entiendo. Bueno, préstame la guitarra, ¿no? Que yo te muestro. Y me quedé con el bajo, yo así, apoyado en el piso, y empezaron a tocar esos tres. Tanto Rubén empezó con la batería, a acompañarlo a Ricardo, Godoy también, y yo me colgué el bajo, y empecé a tocar el bajo, pues yo ya sabía tocar el bajo. Y yo le agradezco a la vida que haya sido así, porque fue de manera tácita, jamás nos dijimos, che, te cambio el bajo por la guitarra, no, quedó así. Claro. Fue así, fue una cosa que se dio tan normalmente. Y yo agradecí a la vida siempre porque a mí el bajo es el instrumento que realmente me gusta, ¿no? Junto con el piano. Ah, mirá. La guitarra mucha importancia no le doy. Yo digo, no, la guitarra no. Uh-huh. Es más, yo tocaba la guitarra porque en las bandas que había estado, los demás no tocaban guitarra, así que debía haber un guitarrista y bueno, era yo. Claro. Ya que tocaba los dos instrumentos, yo agarraba la posta de tocar guitarra. La viola. Uh-huh. Así que entonces ahí arrancó. Vos mencionaste el piano, pero en los shows toca el bajo, no nunca, o por lo menos yo nunca he podido verte tocar el piano. ¿En qué momento toca el piano? He tocado el piano en vivo, he tocado el piano en vivo, he tocado en varios recitales yo toqué. ¿Sí? Yo toqué el piano, sí. Hay uno, por ejemplo, en el regreso de la leyenda, uh-huh. Ahí yo toqué Torcasas y Pinos, que es un tema que compuse con el piano, uh-huh. Que un día me acordé de mi infancia, cuando yo iba a Río Cuarto, cada vez que llegaba el verano, y mi tía trabajaba en una estancia, y nos íbamos a la estancia que está cerca de Alpacorral, que es una zona de montaña, sí. Uh-huh. Y nada, yo era chico, yo desde los 8 hasta los 12, cada año iba a ese lugar, y me encantaba, es el campo, es una estancia, árboles. Incluso yo recuerdo que había un puma que una vez salieron a cazarlo porque atacaba especialmente a los caballos, los desnucaba y les comía todo el anca, una cosa así. Entonces yo me acuerdo que salieron y yo salí y me dice, vos no vas a ningún lado, vos te quedás acá. En fin, y yo me subía a los árboles, arriba de todo, de los pinos allá, y ahí me mecía con el viento, y al lado mío estaban las palomitas. Por eso le puse Torcasas y Pinos uh-huh. al tema, y es un tema que cuando se lo quise cantar a mi señora, que recién lo había compuesto, le digo, vení, mirá lo que acabo de componer, se me cerró la garganta, no me pude cantar. Wow.
Y ella que me conoce me dijo, bueno, después me lo cantás. Y fue un recuerdo muy lindo. Hermosa infancia, ¿no? Sí, totalmente. Y Era un hombre de 55, 60 años así. Claro. mira, ¿cuándo lo compusiste? Claro, cuando lo compuse, exacto. Willy, no queremos dejar de preguntarte, y seguramente lo habrán preguntado muchas veces, sobre el disco de la Biblia, que para nosotros es un disco. La Biblia, ¿qué es la Biblia? Sí. Sí, claro, me han preguntado tantas veces. Otra vez. Otra vez la Biblia. Pero no podemos dejar de preguntar. Para nosotros, digamos, somos fanáticos de... Sí. Sí, te escucho, Willy. Sí, te escucho. No, era la pregunta esa. El disco, ¿cómo nace el disco de la Biblia? ¿Qué opino? No, ¿cómo nace? Que nos cuente cómo nace. Y nace como te nacen todas las cosas, como una idea en un momento así imperado. Después del primer álbum que nosotros... Perdón. Después del primer álbum, donde hay temas que hoy día se han convertido en clásicos, como, gracias a Dios, muchísimos de los temas de nosotros son Canción para una mujer, Compulsión, Azúcar Amargo, Presente mismo. Después de eso, después de ese éxito, había que pensar en qué era lo que vamos a hacer después en el segundo álbum, porque sabía que todas las bandas hacían un álbum, 2 álbumes, 3, 4, y seguían grabando. Claro. Y bueno, a mí se me había ocurrido el Martín Fierro, que tiene mucha enseñanza también, mucha sabiduría. Pero Ricardo me dice, no, pero a mí se me ocurrió buscar otra cosa. Y bueno, ¿qué? Si no me quería decir, no le insistí, que me dijo, bueno, se me ocurrió que tenemos que cantar la Biblia. Automáticamente yo me di cuenta de lo que íbamos a hacer y me encantó la idea. Chao. Me encantó porque era como un desafío, ¿no? Y bueno, finalmente salió, y ahora este sábado se cumplen los 50 años de la salida de la Biblia. 50 años, ya medio siglo de la salida de la Biblia. Tremendo, aparte un disco tan vigente del rock. ¿Qué recepción tuvo en la iglesia eso? Digamos, por una vez te preguntamos, así fuera del aire, estábamos pasando acá en Rodríguez, en Posta Peralta, y uno nos decía que, bueno, en ese momento no pensábamos en nada porque éramos muy jóvenes, no teníamos miedo a nada. No, porque aparte de ser jóvenes y no tener miedo a nadie, disculpa que te interrumpa, sí. Lo que quiero agregar es que estábamos conscientes de que no había nada que fuera de mal gusto o censurable. Claro, porque aparte sí, perfecto. Bueno, vos nos contabas, ¿no? Que te había pedido el arzobispo de Buenos Aires, ¿era, no? Quien te había pedido las letras. Sí, Monseñor Gaceli, o sea, por eso mismo que digo yo que no había nada censurable ni... Claro, era completamente aceptable. Se anunció que iba a salir la Biblia, ninguno de nosotros tenía dudas. Sí. Y entonces recibimos un llamado telefónico a la discográfica diciendo, no, un momentito, antes de que salga el disco al público queremos ver las letras. Así que le llevamos las letras y cuando le dieron todo se dieron cuenta de que efectivamente las letras eran muy sanas, y de mucha sabiduría, y eran específicamente un mensaje de paz. Y aparte que cumplió una función muy especial, que fue traer al idioma de todos los días esa redacción tan antigua que tiene la Biblia, que a veces se hace así como imposible entender, o hay que pensar mucho en lo que está diciendo. En cambio, fue cosa de todos los días. De sol a sol, labrando tierra, tendrás tu pan, todos los ríos van al mar. Así. Imposible. Sí, a mí lo primero que nos impresiona eso fue esa simpleza que tiene la letra. Nosotros lo conocimos en la secundaria, por allá por el 87, 88, una profesora de historia que nos hablaba del rock, criado en el Chaco. Imagínate, el rock llegaba muy en diferido, por decirlo de alguna manera, y la profesora esta nos hablaba del disco La Biblia. Y nos parecía muy rarísimo para nosotros en ese momento el rock que hable de la Biblia. Cuando lo escuchamos
quedamos alucinados así de movida con ese disco. Por eso Sí, me imagino que los habrá sorprendido porque yo cuando iba al colegio nos enseñaban zambas. Claro. Debajo de la morera bailaremos esta samba. Eso es lo que nos Claro, enseñaban. samba de mi esperanza, decía, Sí. la Sí, típica. y de esas cosas nos enseñaban. Claro, imagínate que en la época de ustedes que Sí. le hablaban de rock, sí, efectivamente. Bueno, Andrea es mucho más chica, Más así contemporánea. que más contemporánea. Así que Willy, una pregunta más. Ahora que se está abriendo todo, fechas, Y ahora el sábado ¿sí? vamos a estar en el Hanover, oeste. que es ahí en Ituzaingó, Sí, sí. en la avenida Juan Domingo Perón, no me acuerdo la altura, Sí, pero... sobre Colectora. A ver, claro, sobre Colectora, pero a ver, yo les doy una a ustedes y a quienes tengan la curiosidad por saber, donde está toda la data nuestra, que es entrar en Google Sí. y poner Willy Quiroga todo junto, willyquiroga.com. Ujú. Y ahí aparece No toda te- la data. Ahí aparece toda la información, fotos, no sé, todo. Ujú. Ujú. Así es, Willy. Bueno, Willy, muchísimas gracias por acceder a la entrevista, muchísimas gracias por tu tiempo y la verdad que disfrutamos esta entrevista. Estuvimos nerviosos Sí. y nerviosas antes de arrancar, te vamos a decir la verdad. Pero bueno, la disfrutamos. No veo la razón por qué, porque no es para eso, por favor, soy una persona Bueno. normal, yo sé que la gente tiene otros conceptos, me doy cuenta por la forma en que me lo dicen, pero Claro. nada, Sos un hombre yo más. les agradezco a ustedes por el llamado. Gracias. Bueno, Willy, un placer hablar con vos y ojalá algún día podamos compartir algo. Bueno, cómo no, cuando termine toda esta bendita Sí. pandemia. Seguro Bueno, que sí. Muchas gracias. un Willy. abrazo y muchas gracias. Bueno, adiós, buenas noches, gracias. Buenas noches. Bueno, pasó Willy Quiroga acá por la 96.1 Radio Atilra.